Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Los Casetes de AMPM, un podcast sobre música. Estamos de vuelta en los estudios de República Records. Estoy muy contento porque hay una cierta sensación de vuelta a la normalidad. Y estoy doblemente contento porque me acompañan un nutrido grupo de melómanes. Me acompañan el día de hoy Darcy Fernández, Iván Ewet, Daniel Rosete y Rafael Valdivia. Y vamos a estar hablando de un tema que es muy recurrente a finales de año, las listas. Habla matador, ese chamaco es habla matador, bonito, apuesto y todo lo demás por supuesto. Las mujeres son adictas a mí porque no lo dicen no porque me acuerdo. Si hay una cosa que las personas aman más que las listas y las discusiones sobre las listas, definitivamente no la conozco. Estamos en un momento de que nos sentimos abrumados de la cantidad de listas. O sea, es irónico porque las listas se suponen que es un momento para ponderar, para evaluar qué es lo que ha sido un periodo de producción de cualquier tipo, en este caso las listas sobre producción musical. Sin embargo, estamos abrumados de listas por todos lados. Quiero cederle la palabra a Darcy, que nos va a hacer unas cuantas provocaciones iniciales para seguir conversando sobre este tema. Hola, encantada de estar aquí en República y encantada de estar con estos republicanos que me rodean. Bueno, lo primero que me preguntaba era de qué tipo de listas vamos a estar hablando, porque por supuesto existen diferentes tipos de listas con diferentes conceptos. Existen las listas, digamos, de índole subjetiva, que son o curadas, que son aquellas donde un grupo de especialistas adoptan determinado criterio para decidir cuáles son los discos, los mejores discos del año, o los discos de una etapa determinada, los mejores de un género, etcétera, etcétera. Existen también las listas, yo le llamaría puramente estadísticas, con criterios objetivos, ¿no? Que son las listas de éxito, cuyo parámetro fundamental son las ventas o la cantidad de escuchas que puedan tener, como son ahora las que saca Spotify. Estas listas últimas, que también se llaman charts, hit parades y otros nombres. De paso, suelto aquí la detalle gracioso que en Cuba durante mucho tiempo se llamaba Pizarra Consolidada Nacional. Literalmente chart. Bueno, han existido siempre desde que la industria musical puede denominarse como tal. Si de lo que vamos a hablar, y creo que sí, es de estas listas que curamos los especialistas, los periodistas musicales o determinado grupo de melómanos puestos de acuerdo para hacer una selección en un periodo de tiempo determinado, creo que junto con los premios y las playlists probablemente son diferentes metodologías para influir en los públicos que la industria ha ido adoptando en el camino. Y específicamente la enorme popularidad que tienen hoy día o la avalancha de listas que sentimos los que estamos al tanto de estas cosas, creo que tienen dos razones fundamentales. Es decir, por lo menos yo siento ahora que tengo acceso a una mayor cantidad de listas que nunca. Y claro, eso para mí tiene dos razones esenciales. Una es la superabundancia de música y la otra el acceso a la tremenda cantidad de información que hoy tenemos. Probablemente Rolling Stone y Billboard y otros siempre tuvieron listas, son Lines, Mundo Sonoro o cualquiera de las revistas de música que han sido, y simplemente a nosotros nos llegaban solamente aquellos que venían en un formato físico o algo así. Ahora, cada vez que está llegando el fin de año, recibimos, nosotros que estamos suscritos a casi todo lo que nos suena por ahí, recibimos como mínimo 20 o 25 listas abrumadoras. Yo creo también que la necesidad de las listas parte de eso mismo que tú dices, de la cantidad abrumadora de contenido que hay, que el curador hace la función de curar los contenidos para que el oyente o la persona que no esté tan metida, tan dedicada a eso, le ayude de alguna manera para saber qué es lo que no puede perderse, entre comillas, según el criterio del propio curador. Entonces, de ahí parte la necesidad de lo que... Cuando tomas a la lista como algo absoluto y algo... No, esta lista es ya la selección de las mejores canciones, ahí tú pierdes un poco, no sé, la objetividad, te cierras a eso. No, si la canción no estuvo en la lista, no es importante. Ahí es donde está el problema. También depende de qué sea la lista, si es lo que, las Rolling Stones supuestamente son las mejores canciones o son las canciones más relevantes, son criterios diferentes. O sea, ahí hay mucho que se escucha a medias y se quedan a veces la gente con la de trapo que puede hacer una mala pasada. Sí, en ese sentido es que digo que se me parecen a los premios,
y que, por supuesto, cualquiera que tome como canon una lista se está perdiendo los criterios de todas las personas que no conformaron esa lista, ¿no? Estaba recordando, ¿no? Mientras hablabas, cuál había sido la motivación por la que propusimos este tema de las listas, que fue la actualización hace un par de meses de la revista Rolling Stone, de esta lista durante bastante tiempo icónica de las 500 canciones. Bueno, eran 500 álbumes y ahora después hicieron la de las 500 canciones. Esta es como la tercera iteración que tiene la lista. Reconozco el mérito que tiene de que se ha sabido actualizar, ha sabido moverse un poco con los tiempos que corren en relación a lo que fue la primera lista esta canónica de Rolling Stone, que era básicamente 500 buenas canciones de rock. O sea, ni siquiera puedo obviar incluso el elemento de las mejores, o no sé qué, eran 500 buenas canciones de rock. Lo cual estuvo bien porque al menos yo, y estoy seguro que un montón de personas en un país como Cuba, con los problemas de acceso a música y demás, fue una compilación que te formó... Un cancionero. Exacto, musicalmente y al menos desde mi educación sentimental fue algo bastante importante, ¿no? En mi adolescencia. Y esta lista actualizada, bueno, se ven los cambios ahí empiezan los problemas, ¿no? De desde dónde se hacen las listas y para quién, ¿no? Es una lista con un enfoque muy anglosajón a la altura del siglo XXI, en la cual, por supuesto, sigue siendo el rock, ocupa una posición importante, pero ya, digamos, cada vez más como histórica. O sea, una posición de una música que tiene un valor histórico, de patrimonial casi se podría decir. Y vemos cómo está mucho más marcada por el hip hop, por el R&B, las sonoridades de los géneros urbanos estos latinoamericanos, como el reggae, reggaetón y demás. Pero al final, aunque intenta suplir un poco, ¿no? O intenta tener esa vocación ecuménica, sigue faltando, ¿no? Una mirada realmente inclusiva que puede depender de un montón de cosas y que simplemente tal vez le estamos pidiendo a la Rolling Stone que sea lo que no es, ¿no? O sea, Rolling Stone es una revista norteamericana hecha en Estados Unidos y es hija de su contexto, ¿no? Tal vez si existiera la revista global, el nombre sea como sea, pudiera tener esa vocación. Y lo comentaba antes de que empezáramos a grabar, yo creo que, por ejemplo, una publicación como Songlines intenta un poquito tener esa vocación, aunque lo hace, me parece a mí conscientemente, en detrimento de la música más... Sí, y más comercial, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, la música que tiene todos los focos, que tiene mucha visibilidad y intenta hacer un llamado de atención sobre grandes obras que se han hecho en el mundo que no es el que mira Estados Unidos y que merecen ser reconocidas, ¿no? Ahí también está la cuestión, por otro lado, un poco con esta sobreabundancia de listas, es paradójico, ¿no? Pero es el hecho de que las listas probablemente cada vez importan menos. Cuando Rolling Stone hacía una lista, había un número mucho más limitado de publicaciones. El impacto nacional y global que tenía Rolling Stone era mucho mayor del que pueda tener hoy. Y en ese sentido, ¿no? Tenía un valor porque, o sea, como una lista que validaba a un grupo de sonidos, a un grupo de artistas, a determinadas canciones. Hoy, con la globalización que hemos vivido y el acceso casi generalizado de la población, o una mayoría de la población global a Internet, las explosiones de espacios de comunicación se ha masificado y desde cualquier lugar puede salir una lista. Desde cualquier lugar las personas pueden acceder a la música, que es otra cosa, ¿no? Porque antes, cuando un medio relevante o una organización relevante hacía una lista, eso servía para catapultar de algún modo la visibilidad de esas músicas. Pero si hoy todo el año tú tienes acceso a toda la música que se produce todo el tiempo a través de las plataformas, también la lista deja de tener un valor para ti, porque al final del año ya tú hiciste, o sea, tú como usuario, de algún modo eres perfectamente capaz de hacer ese proceso curatorial y hacer tu propia selección de qué fue lo mejor del año, qué fue lo mejor del año para ti, ¿no? Entonces también eso es otro elemento que yo creo que ha cambiado cómo se ven las listas hoy.
yo creo que hay un factor también, regresando a lo que decías inicialmente, Darcy. O sea, en el entorno que nosotros vivimos no solo veo desde un punto de vista de conectividad y que ahora tengamos más acceso a la información, sino todo lo que influye, digamos, esta cuestión de los algoritmos, la inteligencia artificial, ¿no? Que es que la información de alguna manera siempre ha sido abundante, ahora es mucho más sobreabundante, ¿no? Pero digamos que en la etapa analógica uno dependía del soporte físico al final y tenías que acceder a eso si lo tenías bien, si no, por la radio, por la televisión. Pero al haber tanta posibilidad ahora de interconectar tantas cosas y de ofrecerte, digamos, listas a lo mejor no quizás como esta, como la de Rolling Stone, sino otras con otro criterio. Ahora es que tenemos la posibilidad de conectar, digamos, si nos vamos por el canon, ¿no? A lo mejor jazz, soul, en fin, todos los géneros norteamericanos, conectar lo que sucede ahora con lo que sucede antes, ¿no? Digamos que a lo mejor hace 20 años atrás había una buena producción de toda esa música y hoy por hoy se puede presentar de muchas formas y pienso que eso es fundamental. O sea, al final este tipo de listas, a lo mejor en esta cuerda de Rolling Stone de aquí a 10 años no tengan la misma utilidad, pero creo que se están tratando de reinventar por eso de alguna manera. Quizás tiene utilidad para un público más casual, o sea, que no enfoca la música como tanto como el centro de su vida, sino el que quiere estar en un día, se acuerda, coño, este existe, déjame ver qué es lo que fue más importante del año, no sé, gente que está muy ocupada, quizás para esas personas sí tiene un poco más utilidad, pero lo que decía Rafa, si tú eres ya una persona que escucha música constantemente, que todas las herramientas de las plataformas de streaming te dan la facilidad para que tú te crees tus propias playlists y te dan los datos, ¿sabes? Para que tú te las hagas personalizado, como que al final no dependes tanto de eso, o sea, es algo más tuyo. Es que bueno, cualquier playlist, cualquiera hace una playlist en Spotify que esté buena y se puede volver viral. Porque hay una diferencia ahí, o sea, hay una zona ahí interesante entre lo que es una lista así, digamos, más fría o más determinista, si se quiere, y una playlist ya que tiene un criterio, ¿no? Hay formas de hacer listas, ¿no? A mí me dicen ahora los 20 mejores discos de rock en lo que va del siglo XX y sí, por supuesto, voy a intentar consultarlo, devorarlo para estar a tono, ¿no? Que eso es otra cosa que tiene la juventud de hoy en día, tiene una necesidad de estar a tono con lo que está pasando. La juventud y no solo la juventud. Hay formas digamos, de curar listas con temas muy, muy interesantes, ¿no? Porque yo he visto listas que no me dicen nada, solamente es la relación fría. Y he visto, haciendo ya un marketing ya de lo que nosotros intentamos hacer en las revistas, las playlists que nosotros tratamos de hacer, tratamos de darle un sentido. Y no solo, digamos, esa introducción que te va tratando de llevar hacia un tema o dejarte alguna inquietud o polemizar, sino a través de los comentarios de esas mismas canciones que están tratando de ofrecerte una mirada a un fenómeno X de la música, tienen un sentido y te pueden llevar hacia zonas que son polémicas, ¿no? Entonces, me interesa, a mí por lo general, me llama más la atención que me traigan temas a través de la música, que me digan cosas controvertidas a través de una lista a que me digan sencillamente lo que más sonó, los mejores sí, temas. Tú hablas entonces de lo que serían listas temáticas, que es playlist, ¿no? Que es lo que nosotros solemos hacer, pero yo creo que el debate que queríamos tener partía de esta especie de competencia de calidad que de selección, de calidad de selección. Y cuando yo estaba pensando en el podcast, decía, bueno, en el deporte, por ejemplo, hay unos espacios para competir. Y tú sabes que los corredores más rápidos del mundo son estos, los que cogieron oro, plata, bronce porque compitieron ¿Quieres que hagamos las Olimpiadas de la música? Ahí voy. Es decir, no existe una manera absolutamente objetiva de competir. Cuando tú pones a competir música, es como si pusieras a competir balistas con nadadores, claro, nadadores con pesistas. Cuantificar algo subjetivo. Y es como eso, en la música eso es muy complicado, ¿no? Muy complejo. Primero, las músicas son diferentes, los formatos son distintos, las épocas son... Y la cuestión del tiempo. O sea, la distancia temporal a veces te permite ver las cosas de una manera y lo que hoy valoramos a lo mejor como muy bueno, al cabo de 10, 20 años, no sé, 50, no puede no serlo, porque compite además con el pasado, con el presente y va a competir con el futuro. Entonces, me gustaría oír qué piensa Iván y después que pensemos un poco en el camino de Daniel. No me gustaría que nosotros como melómanos, gente que trabaja en el entorno, dijera las listas no sirven para nada, porque en definitiva también nosotros nos dedicamos a hacer listas. No tienen una utilidad. Pero es el absolutismo y me gustaría que pensáramos un poquito para qué, un poco Daniel lo adelantó, para qué sirven, a quién son útiles y demás.
Pero bueno, me gustaría, Iván, que ha estado muy calladito. Porque trajimos un escéptico. O sea, siempre todo grupo de debate tiene que tener un escéptico para que le dé un poco de balance al asunto. A mí las listas me funcionan, estas de finales de año, precisamente como un resumen del año, para rescatar algo que se me haya ido, algún disco que no haya escuchado, que bueno, puede ser interesante, si me ha sonado en muchas cosas. En general, prefiero en ese sentido, o sea, me parecen más aceptadas las listas de medios especializados sobre un género. O sea, tú coges una página que se dedica al hip hop, entonces ahí vas a tener una valoración, ¿no?, más acertada de los mejores discos de hip hop del año. Este año en específico he visto mucho disenso en las listas de fines de año. O sea, en años pasados tuve en las 10 primeras posiciones casi siempre estaban los mismos discos. Uno más arriba, uno más abajo. Este año para mí ha sido muy loco. No hay como un disco así que tú digas, bueno, no, lo tiene todo el mundo. Ayer estaba leyendo la de Washington Post, por ejemplo, que me pareció así tenía Caetano Veloso en el número 3, que, o sea, Brasil como que es bastante ignorado en general por todos los medios occidentales, anglosajones, en fin. Y estas listas, o sea, teniendo en cuenta que esto partió por lo de la Rolling Stone, ahí sí, o sea, yo la de la Rolling Stone, creo que leí las primeras 50 canciones y sí las leí. Esta de las mejores canciones, digo. Y en esta misma actualización, y eso tiene que ver con lo que estaba diciendo Rafa, te das cuenta de que la lista al final no es algo por lo que guiarte realmente. O sea, hace 15 años me dijiste que esto eran, amén de que una esté mejor que la otra, ¿no? Hace 15 años me dijiste que este era el mejor disco, hoy ese disco me lo pones en la posición, qué sé yo, 30, entonces me voy a guiar por esto, si dentro de 15 años me vas a decir que no. Y eso pasa muy a menudo. Hace unos meses Pitchfork sacaba un artículo súper interesante sobre revaloraciones que habían hecho de algunos discos. Y yo leyendo le dije, coño, o sea, el disco de Daft Punk de Random Access Memory fue un disco... me gustó mucho. Sí, no, me encantó porque además yo dije, es verdad que ese es un disco que yo lo tengo, a mí me encantó, yo lo mandé a pedirlo, ¿sabes? Y cuando lo traté, este año lo traté de escuchar varias veces y, o sea, no, era como... Y ese era uno que decían, este disco a todos nos movió el piso en el 2013 que fue que salió y a hoy... Pero envejeció mal. Envejeció mal, ¿no? Y por supuesto hay otros que son los casos más famosos que al revés, ¿no? Que envejecen bien y se revalorizan en positivo. Entonces, nada, para mí esa es la utilidad que tiene una lista. Hay una cuestión de método también ahí, cómo se hace la lista, cuál es la... Sí. En términos estadísticos, ahora yo pensando ya en una cuestión un poco más metodológica, claro, ¿no? y en la persona que envejece con eso, porque si yo te di mi criterio en el 2010 y te doy en el 2020 otro criterio, tiene que ver con lo que dice Iván, algo que envejece mal, personas que entran, personas que salen. Pero fíjate, en ese sentido, entiendo lo que dice Iván de la ironía esa, ¿no? De que me estás diciendo esto es lo mejor de todos los tiempos y 10 años después tan mejor no era. 10 años no son suficientes como para tirar... pero el ejercicio, que tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? El ejercicio de estas valoraciones ahistóricas, por decirlo de algún modo, yo creo que es bueno en la medida que es capaz de evaluar la música en su contexto y las resonancias que ha tenido en el tiempo. Para mí ese sería como un medidor o el elemento de valoración que yo tendría en cuenta si fuera a tener que hacer el ejercicio de una lista de canciones en el tiempo, ¿no? No una lista de canciones de una época en específico, sino poner a ponderar una canción que se hizo en un momento con otra que se hizo 30 años después. O sea, ¿cuál fue el contexto en el que esa canción o esa obra nació y qué impacto tuvo en su momento y de qué manera hemos seguido dialogando con ella, ¿no? O sea, para mí eso es lo que es valioso y por ejemplo, es lo que comentaba cuando salió la lista esta de Rolling Stone y hablábamos de la ausencia notable incluso para una sociedad como la norteamericana, donde la principal minoría en la actualidad es la comunidad latina, o sea, la ausencia o la poca influencia que hay de canciones latinas dentro de esa lista y que la primera canción, o sea, la mejor rankeada era la Gasolina y en una posición 50. Además. Y en una lectura contemporánea, o sea, siguiendo la premisa eso de lo que decía, para mí tiene sentido. O sea, en una época en la que el pop está marcado por el reggaetón, La Gasolina es una biblia, o sea, es una canción fundacional de género y yo creo que tiene ese valor, ¿no? De esas resonancias que ha tenido en una cultura. Pongo ese ejemplo en concreto, ¿no? Pero eso me sirve para otro montón de cosas, ¿no? Ese es lo que yo encontraría interesante en un ejercicio que siempre va a ser falible de poner a competir una canción de 1970 con una de 2003, ¿no?
Julia le aconsejó que abandonara la vida de vicio y de corrupción, que sería su perdición. ¿Cómo se hacen las listas? Bueno, esto quizás rescatando el tema metodológico que tú decías, porque damos por sentado que la gente que nos escucha sabe, como nosotros más o menos, de dónde salen los caminos misteriosos los caminos misteriosos de las interioridades de los medios. Y no es el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros las nuestras en la revista? Sería interesante que conversáramos un poquito de eso. En alguna oportunidad nos vimos invitados por otro medio, por Vistar en este caso, a hacer un ejercicio que podíamos haber rechazado por complejo, por atrevido, pero finalmente aceptamos. Y yo hace poco volví a leer esa lista que hicimos de los 20 discos y 20 canciones más relevantes, o que nosotros considerábamos como medio más relevantes de la música cubana del siglo XXI. Eso fue a la entrada del 20. Del 20. Y a pesar de lo complicado que fue y todo, recuerdo esa reunión que duró como 4 o 5 horas. La bronca más grande que hemos tenido. Como uno de los momentos... Por poco se disuelve demasiado. Sí, no, pero yo quiero decirlo como yo lo siento. Yo siento como uno de los momentos más... efectivamente fue una batalla campal, pero lo siento como uno de los momentos de más aprendizaje, claro, y de más crecimiento que tuvimos como colectivo. Porque éramos 6, 7 personas diferentes, con sus historias de vida, con sus propios gustos, con todo eso y con sus criterios sobre varias cosas, sobre cuál era el concepto de lo mejor y por qué. Y la verdad, para mí fue un ejercicio maravilloso. Lo recuerdo, hace poco volví a leer las listas y sigo estando muy feliz, a pesar de que, por supuesto, hubo temas que yo propuse y álbumes que propuse que no quedaron y otros con los que yo no estaba de acuerdo. En sentido general, estoy bastante contenta. Como también puedo entender cómo haya gente que no lo esté. ¿Entiendes? Es interesante. Hubo muchas disyuntivas. Sí, ahí también en las listas hay que tener en cuenta, pienso yo, que si tú te propones decir, bueno, 20 canciones emblemáticas, ¿qué es un emblema? Un emblema es un signo de los tiempos, ¿no? Ahí tú no estás diciendo que son las 20 mejores, ni los 20 mejores álbumes, ni los 20 mejores producidos. Sí, pero yo recuerdo que disculpa que te interrumpa, sí, muy corto, que uno de los problemas que tuvimos fue en de qué manera balancear lo que había sido emblemático en un momento determinado, que había impactado musicalmente, que había sonado, que no podíamos abstraernos del hecho de que hubiera sido un hit en un momento determinado, y la relevancia, digamos, el aporte que puede haber hecho, la influencia que puede haber. Recuerdo que, por ejemplo, el disco Los Cuatro lo seleccionamos por eso. ¿Por qué? Por todo lo que marcó en todo hay un antes y un después, o sea, todo lo que es la fusión esta de reggaetón con timba. Sí. Y los cogimos por eso, mientras que otros fueron tan, o sea, marcados en su momento, que a lo mejor no tuvieron esa relevancia, pero visto con cierta distancia era algo que no podía faltar. En ese ejercicio que para mí fue, insisto, muy interesante por muchas razones, ahí los parámetros que adoptamos fueron, primero, temporales. Es decir, hay gente que nos dice, no, porque no está el disco tal de Habana Abierta. Bueno, el disco tal de Habana Abierta es del 98, no es del siglo XXI. Esa es una razón, eso fue un criterio, digamos, objetivo, la temporalidad, el momento en que salió el disco. Pero luego también adoptamos varios subjetivos. Uno, ese que acabas de decir, su influencia, su impacto en la música que se hizo posteriormente. Y recuerdo otro también, porque es probable que otras listas los tomen en cuenta, que fue, decidimos, por ejemplo, incluir el disco Travesía Mágica, porque quisimos tener un determinado balance hacia un público que no suele hacer sus propias listas, que es el público infantil. Es decir, ¿cómo tú mides el valor, la popularidad de un disco infantil? Cuando generalmente ellos no son los que salen a comprar, ni los que los ponen ellos en la fiesta. Y estamos marcados en una época, al menos en Cuba, la música infantil, su difusión y demás está en franca crisis. O sea, ni siquiera puedes valorar un éxito de venta o popularidad. Exactamente. Y alguien puede considerar, pero esto, ¿cómo han metido ese disco? Y yo recuerdo ese momento donde se propuso y sin embargo casi todos dijimos sí.
tenemos que dejarlo. Es un disco importante, es un disco que tiene cantidad de featuring relevantes, es un disco que se escuchó muchísimo, que marcó varias generaciones de niños, ¿no? Y bueno, son ejercicios interesantes las listas de todas maneras. A mí, para hablar como consumidor de esa lista, que no estuve en ese proceso, a mí la lista realmente, y espero que no me dejen de hablar por eso, me dejó un poco descolocado, ¿no? Porque encontraba cosas que decía, ok, esto está dentro de los mejores discos, sin duda, de los primeros 20 años de la música cubana. Pero había otros discos que me parecía que el criterio era más por el impacto popular, ¿no? Entonces era como, bueno, estos discos son de los mejores y estos son de los más populares, ¿no? De los que más han impactado al público. Entonces, ¿de qué es esta lista? Emblemático se llama. Es como una mezcla ahí Decía emblemático. Claro, la lista de por sí tiene que lograr balance. Claro. Si te vas a guiar por 2 o 3 criterios y ser fiel a ellos, termina siendo excluyente, aunque toda lista es excluyente, por supuesto. Sí, es arbitraria, es excluyente. El problema que decía, bueno, pero limitando me faltan el otros dominio discos. No, pero Ese es importante balance es también complicado. cómo se presenta, porque nosotros no dijimos Claro. los mejores discos del siglo XXI. Claro, por eso yo Sí. decía, pero esto va por aquí, o sea, emblemáticos, o sea, igual, emblemáticos, o sea, ¿para quién? O sea, desde el punto de vista popular o desde el punto de vista... O sea, digo, uno como... No, sin duda emblemático para las 7 personas que lo están Exacto. Es lo que a mí me pasa con la lista. Para esas La 7 lista. personas, bronca mediante. Exacto. La lista siempre va a estar marcada por esa Sí, subjetividad. O sea, a menos que sea esta lista que mencionaba al comienzo de Darcy, ¿no? Que está basada en criterios objetivos, como puede ser las ventas. La gente. De ahí en fuera, todo lo demás va a ser un ejercicio de subjetividad o de sumas de subjetividades entrando en conflicto, ¿no? Como es el caso de una lista cuando la haces con un grupo de... Yo creo, personas. por cierto, y me callo un rato, que por eso algunos medios han adoptado otro sistema, que es invitar a especialistas a hacer sus listicas. Es decir, se quitan la candela de arriba. no, dicen los discos preferidos de estos 5 curadores, ¿no? ¿No han visto ese tipo de listas? Sí, suena, muy- es verdad que se ve más amistoso, menos esto es lo que... Es que a la vez que una, digamos, no sé, una revista, un medio, una institución ofrece su lista, ya eso queda como que esto es un criterio basado por el tamiz del conocimiento, de la oficialidad de una academia, algo. Pero si a mí Consejo de ahora, por ejemplo, sabios, Rafa Jacobo. pone o en su muro de Facebook o lo saca en el New York Times, estos son mis 20 mejores discos de tal cosa, yo digo, perfecto, esos son los de él. Me interesa. ¿Por qué? Porque me interesa saber cuál es el criterio de Rafa o de Rafa junto con 10 más, que sean sus socios o los miembros de la Academia de Música, de lo que sea. Y pienso que hay que valorarlo en ese contexto, ¿no? Sí, yo la creo buena onda de decir, aquí tengo lo que me gusta a mí. Ah, pues perfecto, me cuadra, me gusta saber tu gusto. Sí, ahí yo creo que hay dos niveles, ¿no? La parte, o sea, el ejercicio de curatorial y de darle relevancia a un grupo de obras que en ese sentido, o sea, es contradictorio con lo que decía al comienzo, ¿no? O sea, en un mundo que está inundado de información, uno creería que la lista podría tener más valor porque te permite ponderar cosas que te están abrumando todo el tiempo, ¿no? La lista, dentro de esas no sé cuántas 1000 canciones que salen al año, mira 10 aquí o 50. O sea, eso debería tener un valor, en la práctica no tanto, pero también esta otra parte que yo creo que en ese sentido los medios son plenamente conscientes de eso, que es el valor de la polémica que se genera alrededor de eso. O sea, a ti como medio te interesa, y yo creo que eso es tan oportunista, por usar una palabra cínica, como valioso. O sea, a ti como medio te interesa que haya una conversación alrededor de eso, al menos como lo veo yo. Y cuando nosotros hacemos una lista del tipo que sea, para mí es el principio de una conversación que no está cerrada. O sea, cuando nosotros decimos estos son los 10 discos del año elegidos por la crítica, que además le ponemos esa postilla, y es un ejercicio que intentamos que sea bastante ecuménico, ¿no? Invitamos un montón, eso no es algo que hacemos desde el staff de la revista, sino que invitamos a críticos, a melómanes, o sea, personas que tengan un consumo y una opinión sobre la música. Y cuando lo hacemos, al menos desde mi punto de vista, es siempre con la conciencia de que esto va a generar un montón de alegrías e incomodidades, y van a haber discusiones de las que esperamos sacar algo valioso, de las que esperamos que aparezcan nombres que no tuvimos en cuenta. O sea, yo estoy bien con eso. Cuando alguien nos dice, la lista del tipo que sea, no mencionaron a fulano. ¿Y quién carajo es fulano?
Y me lo he preguntado y yo creo que es un ejercicio, o sea, como persona curiosa y como ejercicio de humildad, buscarlo, ¿no? No quedarte en una posición prepotente de este no sabe lo que está hablando, la lista mía es la que es, sino al contrario, ¿no? Lo que genera la lista es más valioso que lo efímero que la lista en sí, porque el año que viene ya nadie se acuerda de la lista. Exacto. La lista es muy perecedera. Absolutamente presente. Ese tipo de listas me ayudan mucho, sobre todo cuando es algo de lo que no sé, como un género... O sea, yo no sé mucho de la historia de la música cubana, o sea, las cosas a grandes rasgos sí, pero no tengo la noción de cuáles han sido los momentos y esas cosas. Y ese tipo de listas me ayuda mucho a mí para decir, bueno, si yo quiero saber de la historia de la música cubana, qué ha sido lo que ha marcado, aunque esa lista no sea la definitiva y aunque ahí falten cosas, es un buen... Es un punto buen de mapa. partida, un punto de partida. Ajá, O sea, un por lo buen menos punto de si no es un partida. mapa, por lo menos te da unas coordenadas. Exacto, ilumina, y te empiezo ilumina, a buscar como y diría. entonces ahora cuando busco un artículo acerca de este que me gustó mucho, veo que mencionan a 2 más y ahí es como que entro al agujero de el rabbit hole ya y me pierdo, pero sirve mucho para eso, como lo decía Iván, de si este medio es de hip hop y hizo una lista de hip hop, yo me voy a guiar de ese medio porque bueno, ese medio se especializa. Si yo quiero de indie español, me voy a Mundo Sonoro porque es lo que se especializa. O sea, ahora no sé, para mí no tiene mucho valor que de repente ahora la Rolling Stone me haga una lista de los mejores hip hop porque, ok, aunque ellos intenten, no siento que ese sea el fuerte de ellos, ni siento que están un poco tratando de comprar simpatía. Es que de mensajero influye. Eso también es, Mensaje acabas de dar otra idea muy relevante y es cómo se consumen las listas. Es decir, porque está el consumidor pasivo de lista que dice el canon. Si lo dijo Billboard y todos hemos tenido algún amigo que te dice, no, pero ¿de qué tú estás hablando? Si Rolling Stone dijo que era una de las mejores canciones del mundo y no tiene su propio criterio, ¿no? Y está el consumidor activo que sabe qué lista buscar o a qué lista darle un poco más de mérito. ¿Y qué valor darle a la lista en cuestión? Exactamente, y qué valor darle. Y lo interesante de lo que te dice Anco también es que una misma persona, o sea, yo me he descubierto siendo consumidor activo y pasivo al mismo tiempo, ¿no? Porque, o sea, yo veo una lista ahora de un género del cual no conozco y soy completamente pasivo, no voy a aprender nada, pero voy a descubrir un intérprete. Y, o sea, el rock no es mi fuerte, pero yo oigo rock de vez en cuando. O sea, necesito oír rock, necesito oír cosas diferentes a lo que normalmente oigo, me lo impongo. Y para mí es un vacilón descubrir ahí bandas que nunca he visto. Y esa es una manera también de acceder a eso. Lo mejor, o sea, nada mejor que acceder a algo que tú quieres oír en un momento determinado, acceder a través de un criterio de algo que te diga que es lo mejor, ¿no? Y se supone que si está ahí, bueno, alguna calidad. Aunque sea para disentir de eso. Mira, no, yo creo que... Cuando se habla de rock ya tú dices, no, pero si yo escuché que es el... Descubrir Little Sims me da para eso. Yo voy a estar todo el año haciéndome el sabiondo de hip hop porque el mejor disco de hip hop es ese, porque ya yo me escuché 3, pero ese es el mejor del año ya para mí porque lo vi y ya. Pero en otra lista yo vi que eres de Tyler, the Creator, así que... puede ser. No lo he escuchado, así que no voy a cometer la frescura de opinar. Pero salió en el 2 de NPR, así que con eso estoy bien. Y tengo un amigo músico que no entiende. O sea, hay una persona que confía mucho en su criterio y no entiende a Tyler, the Creator. O sea, no entiende su concepto musical. O sea, te lo pongo como ejemplo para que veas. Sí. Que ser músico no te... No, para nada. De la subjetividad tremenda. Exacto, me refiero a la subjetividad porque es una persona que valoro su criterio estético, pero me dice, y él lo dice no con orgullo, ¿sabes? Él dice, es una pared para mí. O sea, no. Pero eso lo vivimos nosotros cuando tenemos que hacer nuestras selecciones también. Así es. Conozco gente que David Bowie le molesta. Incluso no creo que tenga que ver solamente con los gustos con las preferencias en cuanto a género, nacionalidades de las músicas, sino sencillamente el gusto en el sentido más abstracto posible. Sí. Hay algo más subjetivo que el gusto. Algo más subjetivo. No existe. Sin embargo, puede ser que a ti te guste un tema. A lo mejor a nosotros no nos gusta la música india y me encuentro un tema que me puede gustar mucho y a ti no. Voy a romperme la garganta, mi corazón ya no aguanta, no comimos la manzana, saborea su veneno. Daniel mencionaba una cosa que es incluso en el ejercicio ese de evaluación, ¿qué tanto has escuchado? Y estamos en un momento de una hiperabundancia que es extenuante. Creo que escucho mucha música
y yo estoy consciente que apenas estoy arañando la superficie de lo que se produce en el día. O sea, de lo que se lanza en el día. Y es siempre bueno tener eso en mente, ¿no? Y por eso hablaba antes, ¿no? Del valor que tiene la conversación que se genera a partir de eso. La lista, para mí, tiene ese valor de exploratorio, por decirlo. Sí, absolutamente de algún modo, porque relativo. incluso de la música más cercana que te pueda quedar, sea un género, o sea de tu país o lo que sea, tú no escuchas todo lo que está produciéndose al respecto. No digas tú todo, la mayoría de lo que se está produciendo al respecto. Yo vi la lista esta que saca Ted Goya y me da gracia porque eso no es una lista. O sea, él hace una lista de los 100 álbumes que más le han gustado. Pero es una lista, ¿cómo no lo va a hacer? A ver, pero lo dice abiertamente los que más le han gustado. Pero fíjate, es un poco cabrón de su parte y ya se te está abriendo el juego. Como te está diciendo los 100 álbumes del año que me han gustado. O sea, para yo llegar aquí, escuché una cantidad ridícula de música y no la puedo cerrar. La puedo cerrar hasta aquí. Y no solo te hace los 100 mejores álbumes, o sea, los álbumes que más le han gustado, sino que antes de eso te saca una lista honoraria de 100 álbumes que quedaron fuera. O sea, ahí va yo. Y es una persona que evidentemente vive, bueno, literalmente él es un catedrático de la música, no, pero bueno, vive de la música. Te está diciendo, en el año yo he escuchado una X cantidad de música que la puedo reducir hasta 200. Dudo de verdad de la profundidad de su escucha porque... Si fueran 10, Mira, ahí yo vuelvo a un punto... Estoy contigo con eso, pero perfectamente es una burla de algún modo del sistema de la lista, ¿no? Sí, puede ser. Y vuelvo a un tema que ya de alguna manera tocamos, y es que las listas tienen cada vez menor importancia en la medida en que todas las nuevas tecnologías y toda la internet y todo el desarrollo de los últimos años ha convertido prácticamente a cada persona en un curador. Es decir, la lista de canciones que alguien tiene en su teléfono es su propia lista en un momento determinado, en un periodo determinado, y eso yo creo que también es decir, esto es aplicable a prácticamente todas las aristas de la vida hoy día, ¿no? Pero que cada vez menos canónicas son las listas que pretendieron serlo en algún momento. Absolutamente. De hecho, yo creo que la mejor metáfora de eso es lo que hemos vivido este año con algo que no es nuevo, pero digamos que ha llegado su año de entronización, que es el Wrapped de Spotify. O sea, que igual tiene un nicho de mercado. Ni siquiera Spotify tiene a la mayoría de los escuchas, pero indudablemente es como una plataforma que marca de alguna manera los caminos del consumo musical o de la manera en que se distribuye la música actualmente. Y este año, si miramos una comparativa, o sea, las listas de los medios del tipo que sea, tienen una audiencia y una vida específica, pero lo que ha generado una conversación relevante de todo tipo, ¿no? Ya sea para hacer memes, ya sea para discutir sobre eso, ya sea para darle valor a nivel de usuario, ha sido el Wrap de Spotify, que en lo que consiste es un análisis algorítmico de cómo ha sido tu escucha durante el año. El valor de eso, lo que te quiero decir, y por eso como metáfora de la inutilidad de las listas en estos tiempos, para mí está en eso, ¿no? En este grab que te hace Spotify, que te está diciendo en el año, tú escuchaste a esta gente son los que más escuchaste esta canción, no sé cuántos minutos, estuviste escuchando, eres parte, exacto, eres parte del 0,04% de la gente que escuchó a este artista. O sea, el proceso de individualización que ha logrado el proceso de escucha es lo que me parece una de las grandes victorias tecnológicas, por decirlo de algún modo. No estoy seguro que si es una victoria, ¿no?, en términos estéticos, pero definitivamente marca ahí, o sea, le da una estocada ahí a la lista como espacio de valor, ¿no? Pero creo que siempre deben seguir teniendo su morbo, porque siempre hay personas que van a querer a lo mejor recurrir
a lo que dice algo que se supone que sea canónico, personas que van a tomar eso como referencia, o la propia autoconservación de determinadas instituciones que quieren. Absolutamente. O alguien que se trata de erigir como nuevo vocero de un. Eso es, creo que siempre deberá existir. Lo que pasa es que la utilidad práctica es lo que tú dices. Es la que yo estoy convencido de que sí, van a existir, por lo que dices, como autopreservación de determinados actores y de determinadas instituciones, como curiosidad de la gente. Pero digamos, como ese valor canónico que mencionaba Darcy, como que asentaba de que hace 15 años tú acudías a una lista para validar una opinión, ya eso creo que cada vez va quedando menos en relevancia. Una clásica era la de los 100 mejores solos de la historia del rock. Esa era como que de las 3 o 4 carpetas que todo melómano que se respete tenía. Era la de los Rolling, la de las 1001 canciones y la de los 100 mejores solos. Era como que, no, este Born to Heaven era el mejor solo de la historia del rock porque sale el 1 en la lista. Mira, en la lista sale. Eso era, siempre era el debate ahí alrededor de eso. Yo creo también que hay una cuestión, ahora que mencionabas esto de lo de Spotify, generacional y también del tiempo, que vimos en un tiempo que el yo como que está disparado y ya es un tiempo en que a mí no me importa lo que diga tu lista, o sea, yo escucho lo que me da la gana y esto es lo que es bueno, o sea, y con los premios sucede lo mismo, ¿no? Qué sé yo. Entonces ahí como que la otra lista, caja Pandora. Sí, no, pero es que es así, o sea, con todo, hasta con la comida, qué sé yo, no sé. O sea, tú te comes un pescado con un vino tinto si te da la gana y dale, ¿no? Antes tú decías, no, la botella dice que esto cada no vez pega más con individual la experiencia. O sea, es como... Sí, de consumo. exactamente. Son tiempos curiosos, muy, muy interesantes. La individualización de nadie es canon de nadie, ¿no? Es la democratización del gusto en todos los aspectos. Llevo mucho algo con las listas, que es que la miro primero y veo si en el top 10 hay 3 o 4 cosas que ya yo confirmé que a mí me gustan. O sea, le hago como que la ingeniería inversa a la lista para saber, porque si el top 10 no tiene nada que yo he escuchado nunca y de repente... Esta lista no sirve. No es que no sirve, es que a mí no me va a gustar. O sea, que no es lo mismo. O sea, son cosas diferentes. Está es que ese punto, o sea, en gustos no hay nada absoluto. Es gusto. Es a lo que tú desde chiquito te han puesto, que tú has ido consumiendo y a lo largo de los años has desarrollado una cosa más que la otra. Que al final, no sé, yo no soy tan de urbano, pero a lo mejor una lista me incluye un disco urbano, lo escucho y me llama la atención, pero no voy a ello. Pero si ves 5 discos de urbano en ese top 10, ya te empiezas a cuestionar. Pero si hay otros 3 discos que no son de urbano, que a mí me gustaron y yo los veo en la misma lista, por lo menos lo voy a intentar. Necesitamos más personas como tú en el mundo. Yo me puse a escuchar 2 discos de la lista de NPR porque vi al madrileño en el 5º lugar y el de Little Sims en el 2. Y dije, bueno, aquí hay 2 discos que a mí me gustaron mucho. Déjame ver qué tal. Yo te quiero todo el día, desde que me levanto estoy pa' ti, no te vayas todavía, que ando enviciado, lo tuyo es demasiado. Otra cosa que para mí siempre ha sido interesante es que siempre he visto un divorcio entre lo que son las listas, o sea, entre lo que dicen que es lo mejor del año de una lista contra los premios. De repente hay listas que, o sea, de hecho yo antes, cuando le hacía un poquitico más de caso a las listas, no me importaban los premios. O sea, ahora menos que menos, pero bueno, le hacía más caso. Ahora ni las listas ni los premios. Pero no sé, qué sé yo, cuando el disco de Kanye, emancipado. Que todas las listas decían, este es el disco del año, o sea, de Kanye del 2010, My Beautiful y no cogió el Grammy del año, por ejemplo, por hablar de un premio. Lo mismo pasó con el de Kendrick Lamar, que era como... Sí, ganó Macklemore. Por no hablar de... Estaba bueno, pero no... No, yo ni sé en qué ganó ese año. Macklemore, de Heist. El año pasado pasó con el de Fiona Apple, que es un disco probablemente que esté en el top 10 de los de esta década, o sea, que va a estar cuando sea al final el resumen. Y no estuvo ni nominado a disco del año en los Grammys. O sea, y siempre ha sido así, yo creo. O sea, al menos desde que yo lo consumo así, estas cosas, hay un divorcio total entre ¿no? A menos que algo que sea pop, que es lo que más premia los premios, o sea, algo que sea muy pop, también no coincide que sí, sea bueno. En ese sentido, yo creo que en el caso de la música, al menos, Iván hablaba de esta distinción entre los premios y las listas, ¿no? Y eso me recordó algo que yo pensaba cuando Darcy hablaba sobre lo difícil que es evaluar una obra sobre la otra en la música. Y yo pensaba en ese momento en el cine, que de algún modo que a mí se me escapa, ¿no? No he reflexionado, no he pensado sobre eso. Ha tenido una postura
más elitista en ese sentido, ¿no? Y yo creo que incluso que la validación es a la inversa, ¿no? En el caso del cine, al menos en mi experiencia, ¿no? El premio te resulta mucho más interesante. El premio, no el premio de Hollywood. O sea, estoy hablando de los premios de los festivales de cine, en sentido amplio. El premio resulta ser mucho más interesante que la inmensa mayoría de listas que te vas a encontrar en el año, ¿no? Y yo creo que ahí hay no sé, yo leo una lección interesante. Tienes razón. Lo mismo pasa con la literatura. Hay una lección interesante ahí para el mercado de la música, para la industria de la música, de que se perdió en el camino. También la música es, en relación con esto, es un producto con una salida mucho más comercial, ¿no? O sea, que siempre ha estado marcado por eso, ¿no? La literatura o el cine también han tenido caminos en el que obras con más pretensiones estéticas han logrado encontrar un cauce. En la música es más difícil eso, ¿no? En la música es más difícil que una obra que no tenga un gran apoyo del público logre extenderse en el tiempo y ser exitosa, ¿no? Comercialmente exitosa. Sí, exacto. Es más difícil, ¿no? En el cine tienes nichos. La música, digamos, tiene un consumo más masivo también, ¿no? Sin embargo, la literatura tiene un público específico, el cine también. Claro, lo que me interesaba de esa divagación mental era o sea, como hice una nota mental ahí, ¿no? El ecosistema de la música debiera revisar ahí qué puede aprender de lo que pasa en otros campos del arte a la hora de evaluar las obras, ¿no? Hay otro punto ahí, cuando Iván hablaba recientemente que me llamaba la atención. Creo que también un factor que incide en digamos, movimiento de las listas, digamos, cuando uno lo ve en los últimos, cómo van cambiando en los últimos años, todo lo que se ha movido, la lista de los Rolling, hablamos hace poco de eso. Y es lo relacionado con el hecho de que hoy es más, digamos, quizás sea más fácil, más accesible para los músicos hacer más buena música que antes. Antes había muchas barreras, era muy difícil llegar a un estudio, era muy difícil producirse un disco, era muy difícil que te oyeran. Y ya por hoy está más que probado que cualquiera puede hacerse su propio disco con mucho menos recursos que antes, no hay tantas barreras y cualquiera te puede oír. Aunque sean 4 gatos, pero te pueden oír. Y digamos que si uno actualiza una lista de esta cada una X cantidad de años, está ante el hecho de que tienes un alemán de músicos que son buenísimos y te imprimen una dinámica completamente diferente. O sea, cualquiera te puede sorprender de un año para otro con su primer disco y dar tremendo palo, no en el sentido comercial, sino en el sentido estético. Entonces, eso te pone a competir con el canon y te crea. Sí. O sea, le crea un ruido a las personas que tienen establecido, porque los gustos son muy subjetivos, pero también son conservadores. En la medida que las personas van envejeciendo, también por naturaleza se ponen conservadoras. Hay listas con intenciones ocultas, ¿no? O con agendas. Sí, agenda es la palabra que... Como todo en la vida. No, por ejemplo, en el caso de nuestra revista no hay ninguna, pero sin duda puede haber... Imponer nuestros gustos. Sí, claro. Sí, pero... autofinanciados. Pero, claro, porque somos autofinanciados, pero ahí vuelve el tema de saber a qué listas atiendes y que si eres verdaderamente un consumidor habitual de música, saber qué listas atiendes, a cuáles le das crédito. Por ejemplo, eso generalmente quien está metido dentro de la música sabe qué premios son relevantes, cuáles no lo son, qué premios tienen un sentido absolutamente comercial, cuáles pueden tener una apreciación más estética, y vas aprendiendo también el camino. Por ejemplo, nosotros podemos decir, y yo creo que Rafa lo decía de alguna manera en un artículo el otro día, que hemos aprendido a respetar mucho a National Public Radio,
porque nos hemos dado cuenta, quizás porque es un medio público, que tienen o hacen el ejercicio de intentan ser muy abiertos, muy abarcadores en las músicas que escuchan. Tienes que verlo en Tiny Desk, es decir, una cosa como Tiny Desk, ahí han ido desde figuras absolutamente mundialmente famosas como gente totalmente desconocida realmente, que ellos, los que organizan esa plataforma, porque es ya una plataforma. Todo es una plataforma, me decía alguien hace unos días. Es verdad. Seguro fue Barico quien te lo dijo. No, ojalá hablara con Barico más a menudo. Que ellos creen que es valioso, ¿no? Dártelo como escucha. Y eso también se entrena. ¿Cómo se entrena uno para interpretar listas? Viendo listas. Como todo en esta vida. Yo creo que tirarlo contra gustos personales. Cortando huevos se aprende a capar. Pues viendo listas se aprende a hacer listas. A valorar las listas. Ahorita Iván decía algo de lo de la crítica, que me quedé con eso porque hace una semana por ahí vi un video que era comparando anualmente lo que se había premiado en los Grammy y lo que la crítica había dicho que era lo mejor. O sea, incluso ahora me da risa porque mezcla la subjetividad con la estadística. O sea, como que parte de algo subjetivo del que fue las opiniones de varias páginas web, sitios oficiales, votación popular. Entonces te hace como que una triple estadística, te la promedia y pone anualmente, o sea, qué año fue más acorde los premios a... Interesante. ¿Cuándo hubo más convergencia? ¿Cuándo hubo más? No, incluso hace como el top 10 de los que tenían que haber estado. Como el video hace todo un análisis que está de lo más curioso. E incluso ve, mira, este año estuvo más acorde, este año no tuvo nada que ver. Este año aquí, incluso dice, este año yo no sé qué pasó, que de repente, ¿sabes? Porque era como que te ponía la diferencia incluso entre el que ganó. A veces el que más votado estuvo no estaba ni entre los nominados, que eso pasó en varios años. Había años que sí era todo muy... Entonces, una buena ¿qué autopsia cambiará ahí de año a año en los Grammy para que haya tanta de un año a otro? Es que a lo mejor que un año lo hacen mal, el otro dice tengo que poner las pilas y ya después se acomodan, no sé. Es otro podcast. Sí, definitivamente ese es otro podcast. Pero deberíamos el hacerlo ejercicio del con... video está buenísimo porque me recuerda, ¿no? Lo que hago yo en esa época del año, sí que empiezo a filtrar listas y que son demasiadas y yo no puedo seguir tengo ya y sus 200 discos, no lo puedo seguir la pista. O sea, me hace falta otro año para escuchar el año de él. Yo sí busco la coincidencia. O sea, como yo no puedo, o sea, recibo un montón y valoro a la mayoría, lo que hago en el caso de las cosas que no conozco, me hago una lista a partir de determinada coincidencia. O a lo mejor, o sea, si veo una recomendación particular, si me salta, ¿no? Y lo busco. O a lo mejor un artista que yo sigo y veo que saca un disco nuevo y yo no me enteré. O sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero lo pongo como un ejemplo de para lo que sirven las listas. Un disco que a mí me pasó un poco por debajo del radar y que lo rescaté ahora que lo vi. En una lista, que es el disco nuevo de Rodrigo Amarante. Lo descubrí por Faro. Fue un disco... Sí. O sea, bendito Faro, que nos mantiene realmente actualizados de lo que está pasando en el continente. O sea, yo estoy súper agradecido del panorama. Promo casual, pero sí, deberían ver Faro. Esa lista es la mejor lista de todas las listas. No, lo vi cuando salió, gracias al panorama de Faro de Brasil, y lo escuché. Y se me perdió. O sea, porque realmente no vi, al menos desde la prensa, ¿no? Vi mucho movimiento con ese disco. Y fue un disco que rescaté ahora a final de año cuando lo vi en par de listas de álbumes recomendados del año, ¿no? Y ese ejercicio de jugar con las listas, que es un poco al final por donde iba tu último comentario, Darcy, de no irte, o sea, no te quedes con una, o sea, recomendaciones para entender listas. No te quedes con una, busca diversidad de criterio. También entre varias. En la especialización que mencionaba Iván también es súper bueno, ¿no? Porque un medio generalista siempre va a tener que... siempre va a coger por algún lado. No, y va a tener, por esa condición de generalista, va a tener que evaluar balances cuando vaya a hacer una representación de lo que ha sido lo mejor del año. Y un género un medio especializado tiene la ventaja de que lo mío es el hip hop. Aquí no hay concesión.
al menos hacia otros espacios, ¿no? Y también la idea de la recurrencia, ¿no? Hay álbumes que si tú ves que te saltan en 3, 4 listas, Presta la atención. Exacto, dale una oportunidad a ver qué te pasa. Y ya que entramos en el momento en que damos tips o recomendaciones, está bueno eso, adoptarlo como metodología. Yo diría que quizás sería bueno para cada artista o equipo de trabajo de un artista hacer su propio resumen del año, sus propias listas. Ningún artista debería sentirse mal de no estar incluido en la lista de los medios de su país o de otros, porque imagínate tú, esos indicadores. Primero puede ser que no tengas la visibilidad suficiente, que no hayas llegado todavía a los medios. Las razones pueden ser muchas. Los momentos de lista pueden ser un buen momento también para que los artistas hagan balances y de alguna manera también de dar a conocer cuáles son para ellos como curadores o como personas que también tienen un criterio los discos que más les han influido en el año o los conciertos que más disfrutaron o algo así. Creo que es algo que puede ser valioso para sus fans y bueno, sería una recomendación que yo daría, además de esas que dijo Rafa que me parecieron muy interesantes. He disfrutado mucho conversar sobre este tema que siempre, aunque le entremos con un poco de duda, siempre es un asunto que nos emociona, sobre el que tenemos opiniones siempre, como saben, en cada casa hay una lista y todo el mundo va a tener una opinión sobre esa lista. Y he disfrutado también las reflexiones que hemos tenido a raíz de esto. Apenas salga de aquí, voy a registrar la idea de la Olimpiada de la Música. Voy a sentar las bases de un comité olímpico musical. No creas, me quedé pensando en eso mientras ustedes hablaban y dije, tampoco por ahí vamos a tener la objetividad total. Doping. Porque cuando tú dices... Doping en la música. Cuando tú dices que estos son los 3 corredores más rápidos del mundo en este momento, probablemente te estás perdiendo a un muchacho que vive en una aldea de Ghana o a uno que vive en un vikingo que está en las montañas de Islandia, que nunca se han entrenado, pero que si lo hicieran serían más rápidos que esos 3 que pero han ese ganado. Es el potencialmente más Exacto. rápido. Oye, mira mi solar. Chambele, chambele. Gracias a Iván, gracias a Anco, a Darcy y a Rafa por acompañarme en esta conversación. Esto ha sido Los Casetes de AMPM, un podcast de Magazine AMPM. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazineampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o seguirnos en las redes sociales como @magazineampm para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.